Porque aunque escogí un tema en específico, es el filtro que nosotros tenemos que usar para todo lo que nosotros hacemos como congregación, para todo lo que nosotros hacemos como iglesia. Y es la Biblia. Nosotros necesitamos, no voy a volver, no crean hermanos que voy a volver a los primeros rudimentos porque voy a estar hablando del bautismo. Sin embargo, si quiero que esto que vamos a compartir hoy, esta enseñanza que vamos a compartir hoy, ustedes la miren, yo sé que todos la podemos aplicar y vamos a tener mucha oportunidad de aplicarla con familiares, con conocidos que no pertenecen a la iglesia del Señor, que nos están diciendo, ¿y por qué me tengo que bautizar? Y si yo ya me bauticé, y, y si esto, pero no solamente nos va a servir para esto, también nos va a servir para cuando, por ejemplo, vienen y nos dicen, bueno, hermanos, ¿y por qué no compramos una batería, un bajo? Y porque al Señor le gusta que nosotros hagamos todo esto. Pues si lo pasamos por... mire, créanme, hay muchas cosas que nosotros pudiéramos hacer en las congregaciones, que serían muy chéveres, que serían muy llamativas, ¿sí? Sin embargo, si no pasan por el cernidor, por el colador de la Biblia, ¿saben qué pasa? Nada, no se pueden hacer. Cuando vengan y nos digan, ay, venga, pero ustedes, ¿por qué no diezman? Vamos a pasar el tema de los diezmos por el colador de la Biblia y a ver qué resultado nos da. Pero hoy no voy a hablar de eso, hoy voy a estar hablando del bautismo. Hermano Jesús, ¿estás grabando ya? Hermano Jesús Sotolongo. Sí, Ok, está grabando. Aparece como que está muchas grabando. gracias. Hasta arriba. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a compartir, voy a compartir la presentación. Espero y aspiro poderlo hacer como lo quiero hacer. A ver si esta vez me da. Lo he intentado, lo ensayé. Y escogí la que no era. Así va a ser más difícil que me dé, ¿cierto? Es esta. Aquí está. No, esto no fue. A ver, presentación. Ahora sí, parece que me va a dar. Entonces, la pregunta es esta. ¿Es el bautismo indispensable para la salvación? Nosotros sabemos que sí, nosotros creemos que sí. Pero ¿por qué es el bautismo indispensable para la salvación o por qué no es indispensable para la salvación? Eso es lo que nosotros necesitamos resolver. Pero ¿cómo lo vamos a resolver? La Biblia es la fuente de autoridad en la vida de la iglesia. Escuchen muy bien eso. La Biblia, fuente de autoridad en la vida de la iglesia. Hermanos, cuando ustedes escuchan cuando esa frase, la Biblia, fuente de autoridad en la vida de la iglesia, ¿qué entienden? ¿Qué entienden ustedes cuando leen esa frase? Que es lo que diga la palabra, o sea, es el manual que debemos seguir. Es el manual. Excelente esa definición, Beatriz. Es el manual. Este es nuestro manual. Nosotros no podemos hacer nada en la iglesia. ¿Se acuerdan lo que les dije ahorita? Que tal vez serían cosas que pueden ser muy llamativas, que nosotros podrían parecernos muy chéveres, pero la Biblia es la que tiene la autoridad. Si no está en la Biblia, si no está aprobado por la Biblia, ¿lo debemos hacer, sí o no? Si no está aprobado en la Biblia. ¿Qué creen ustedes? No. Muy bien. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias. Y esta vez sí no se las voy a poner aquí en la pantalla. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 15 y 17.
15 al 17 de segunda de Timoteo, capítulo 3. Estoy viendo acá a la hermana Giomer que lo está buscando ahí, entonces voy a esperar que ella esté ahí. Me hace una ceñita, hermana, cuando estés ahí en segunda de Timoteo, capítulo 3. Listo, hermano. Listo, entonces vamos a leer. Dice así: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo? ¿Qué le está escribiendo Pablo a Timoteo? Pablo le escribe a Timoteo allá en Éfeso y le dice: mi hijito, usted de pequeñito conoce las escrituras. Y si usted es sabio en las escrituras, ellas le van a ayudar para su salvación. ¿Por qué? Porque dice primero que la escritura es inspirada por Dios, es inspirada por el Espíritu Santo, y es útil para una, dos, tres cosas. Es útil para enseñar. Es útil para redarguir, es decir, para convencer. Y es útil para corregir. Entonces, miren el proceso. Enseñar. La Biblia nos enseña. O sea, está la teoría de qué es lo que tenemos que hacer o cómo lo tenemos que hacer. Eso es enseñar. Redarguir. ¿Qué es redarguir? Convencer. La Biblia nos convence. Entonces, yo leo este texto, leo un texto X en la Biblia. Y cuando leo ese texto X, entonces, ¿qué está pasando? Me convenzo. ¿Sí? ¿Y es útil para qué otra cosa? Será para enseñar, para redarguir y ¿para qué? Corregir. ¿Qué es corregir? Corregir es que cuando alguien hace algo indebido, eso no le dice, por ahí no es, eso no se hace, eso no está bien ante los ojos de Dios, uno los corrige. Eso es corregir. Okay. Nos enseña a hacer lo correcto. Nos enseña a hacer lo correcto. Hermano Flores, ¿qué es corregir? ¿Usted iba a decir algo, hermano Flores? Sí, es dirigirnos en la dirección correcta, quitándonos del error. Ok. Nosotros, la verdad, no sé por qué, nosotros le hemos dado un sinónimo a la palabra corregir. Nosotros le hemos dado ese sinónimo que tiene que ver como con la reprensión, ¿sí? Corregir. Esa palabra está formada por un prefijo, que es el prefijo con, y la palabra regir. Regir es gobernar. Y el prefijo co significa gobernar con o gobernar junto a. Es estar junto. Ese es el prefijo co. Realmente, la palabra corregir es gobernar junto con alguien. Regir. Entonces, nuestros hijos, los niños, todavía no saben gobernar su vida. Entonces, los padres corregimos, es decir, reinamos en la vida de nuestros hijos con ellos. Cuando la Biblia dice que la palabra de Dios es útil para corregir, es decir, que la palabra de Dios, después de que me convence, miren el proceso: enseñar, convencer, corregir. Después de que me enseña, después de que me convence, la palabra de Dios es la que empieza a gobernar la vida, mi vida, conmigo mismo.
Entonces, con esto claro, con esto en mente, de para qué es, entonces, todo lo que nosotros hacemos como iglesia se hace por una de las siguientes tres cosas. O sea, nosotros no lo hacemos, yo no puedo decir, ay hermano, es que nosotros, yo lo hago porque a mí me parece. Ah, es que la Biblia lo dice, sí, pero entonces, ¿por qué hacemos nosotros las cosas en la iglesia? Ay, ¿qué pasó? Ay, ¿por qué no me deja ya? Déjeme un momentico, yo hago algo que creo que tiene que ver con eso. Ok. Entonces, todo lo que nosotros hacemos en iglesia lo hacemos primero como mandamientos, los mandamientos directos. Pero nosotros tenemos que entender que esos mandamientos directos, hay por ejemplo unos mandamientos del apóstol que no aplican para nosotros. Eso podrá ser posible, ¿sí o no? Que en la Biblia haya ordenanzas que no apliquen para nosotros, en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, no. Mi mamá dijo que no, Beatriz dijo que no. No. José Flores dijo que no. Ana Castro por allá está diciendo que no tampoco. Pablo, ¿usted qué dice? ¿Sí o no? No. Paula dice Pero que no, Judy. todo lo que está escrito es para nosotros, para todo el ser humano. No. Todo lo que está escrito Es lo que yo estoy preguntando, eso es lo que yo estoy preguntando. Ok. Cuando hablamos de los mandamientos directos, al hermano Jesús Tolongo está conmigo, dijo que sí. Gracias, hermano, por el apoyo. Gracias, hermano Jesús, por el apoyo, porque no nos dejamos llevar por la mayoría. Nosotros vamos a encontrar, en este momento se vienen en la cabeza, por ejemplo, 2 ejemplos de mandamientos directos del apóstol Pablo que no aplican para nosotros. Ejemplo, en 2 de Timoteo capítulo 4, Pablo le dice a Timoteo, y cuando vengas, tráeme el capote. Es un mandamiento directo. Hay una orden, hay una directriz directa del apóstol Pablo. Pero eso aplica para nosotros. Dígame a dónde le vamos a hallar nosotros el capote a Pablo. Ni que sabemos dónde está el capote, pues para hallarle el capote a Pablo. Número 1. Sí, eso no aplica. Ajá, pero es un mandamiento. Pero es que en la Biblia tenemos mandamientos de los apóstoles. Pero o sea que eso no era mandamiento de Dios y nosotros cumplimos Pero los mandamientos de Dios. hermana, nosotros hacemos las cosas por mandamientos directos de Dios o mandamientos apostólicos en la iglesia. Ejemplo, nosotros participamos de la ofrenda, ¿por qué? Por el ejemplo y mandamiento de los apóstoles. Cuando Pablo le escribe a los corintios, ¿qué le dice? Hombre, cada primer día de la semana, cada uno ponga aparte algo según haya prosperado. ¿Dónde habló Jesús de la ofrenda? Entonces, mire que sí, tenemos mandamientos de Dios, pero también tenemos unos mandamientos de los apóstoles. Y hay otro ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, en que hay mandamientos que no aplican para nosotros, cuando Pablo le escribe a Filemón. ¿Se acuerdan? Esa carta personal que Pablo le escribía a este personaje y que le dice que le había enviado la carta con alguien, no recuerdo el nombre, pero se la envió con alguien que había sido siervo de Filemón. Y le dijo, vuelve y recíbelo, como si me recibieras a mí. ¿Podemos nosotros recibir a esa persona? No. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de los mandamientos, tenemos que mirar muy bien. Por eso hay que mirar cuáles son esos mandamientos. ¿Qué otra cosa la tenemos? Los ejemplos aprobados. ¿Cómo así que los ejemplos aprobados? Cuando nosotros es indispensable en cualquier tema, hermano, trazar muy bien la escritura. La escritura de Génesis a Apocalipsis maneja un solo tema.
la salvación del hombre, el amor de Dios. Y la escritura no se contradice. No se contradice. Y las supuestas contradicciones de la Biblia, si las miramos a la luz de sus contextos y todo, no son contradicciones. ¿Qué, por ejemplo, podemos entender como una contradicción en la Biblia? Miren, por ejemplo, una contradicción en las enseñanzas de Jesús. Jesús siempre recalcó, o la Biblia siempre nos recalca, que ¿cuál es el único mandamiento con promesa? Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu madre para que te vaya bien sobre eso. Ok. Pero recuerdan que un día se le arrimó una gente a Jesús que lo quería seguir y uno le dijo, Señor, déjame, yo voy y entierro a mi padre y después te seguiré. Y Jesús le dijo, deje que los muertos entierren a los muertos. Ajá, sí. Venga, eso no es una contradicción. Me dice que tengo que honrar a mi padre y a mi madre, pero me dice que abandone a mi madre en el momento que tengo que ir a enterrar a mi padre. No, no es que ya se murió y entonces. Jesús está diciendo, lo principal que puede tener una persona es seguirme. ¿Sí? Jesús dijo que amáramos a los enemigos. ¿Cierto? Amén. Y que amáramos a la gente como nos amamos a nosotros mismos. Sí. Pero Jesús también dijo que si mi ojo me es ocasión de caer, me lo saque. Eso no va en contra del amor propio. O que si mi mano me es ocasión de caer, me la moche. Eso no va en contra del amor propio. Sí, eso va en contra del amor propio. Pero no es una contradicción. Porque lo que Jesús está diciendo ahí cuando dice que me saque el ojo, que me corte la mano, él no está hablando de algo literal. Jesús está diciendo, hay que tomar decisiones radicales para nosotros poder tener seguir a Jesús, para poder tener una vida en santidad. Entonces, miren mis hermanos, todo lo que vamos aquí. Y apenas estamos comenzando la introducción. Entonces tenemos los mandamientos, los ejemplos aprobados y las inferencias necesarias. ¿Qué es una inferencia necesaria? Hay cosas donde tenemos el mandamiento, el ejemplo. Entonces, una inferencia necesaria es una conclusión lógica después de que lo pasamos por este filtro. Ejemplo, en Mateo capítulo 28, versículo 18, Jesús dijo, toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿El mandamiento es a qué? A ir. ¿Cierto? Tenemos ejemplos aprobados de que los primeros cristianos, de que los apóstoles iban a ser discípulos. ¿Tenemos o no tenemos esos ejemplos? Sí. Muchos, ¿sí o no? Hechos, el libro de Hechos, completico, de Hechos capítulo 2 en adelante, tenemos eso, ¿sí o no? Sí, señor. Ok. ¿Cómo tenemos que ir? No, tenemos que ir, pues ir a predicar, hablarle a todo el Entonces, mundo eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo? ¿Cómo vamos? con un corazón dispuesto. No, estoy hablando físicamente. ¿Cómo vamos? Pues, con la Biblia, con los pies. Vamos derecho a caminar y a hablarle a todo O el sea, mundo. es la única con la forma. Es la única forma. En nuestros No, días. ya, hoy en día no, hoy en día virtualmente, internet, uno le predica a toda la gente, por Facebook, por todo, por WhatsApp, por todo. Ah, Instagram. entonces, ¿qué es la inferencia? El mandamiento es que nosotros tenemos que ir. El medio que nosotros utilicemos para ir es lo que se infiere. Mire, yo hablaba con un hermano el año pasado y realmente me causaba tristeza en mi corazón. Porque él me decía, hermano, no.
Yo a esas reuniones de iglesias virtuales, no. Porque la Biblia no me muestra eso. Mano, el internet no es tan viejo. No, hermano. Nos tenemos que reunir así sea en casas, porque el Señor es nuestro protector. Sí, yo creo eso. Pero el Señor también te ha dado sabiduría, hermano. Y créame, cuando yo escucho a un cristiano decir que sale a la calle sin su tapabocas, que no se cuida, como decía el hermano Gregorio el viernes, que tal vez está ahí para vacunarse y no se vacuna, eso no es tener fe en Dios. Para mí, eso es retar a Dios. Para mí. ¿Por qué razón? Porque Dios te está proporcionando los medios. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo, no, yo no me reúno en una iglesia virtual porque es que el apóstol Pablo nunca se reunió virtualmente. Mire, hermano, ¿saben qué? Si Pablo hizo lo que hizo con las limitaciones de su tiempo, yo no me imagino a ese tipo con internet. ¿Ustedes imaginan a Pablo con Facebook? ¿Ustedes imaginan a Pablo con WhatsApp? ¿Con Instagram? Me hubiese convertido, mejor dicho. Imagínense a Pablo con Instagram. Imagínense las historias posteadas de Pablo. Sí, como ahorita todos lo postean. Sí, alguien va a comer, ahí estoy comiendo. Pablo aquí, preso en Filipos. Preso en Filipos, alabando y dando gloria a Dios, numeral, conviértete. Hashtag conviértete. Hashtag arrepéntete. ¿Sí? Entonces, esas son las inferencias. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, vuelvo y le digo, todo lo que nosotros hacemos dentro de la iglesia tiene que pasar por estos filtros. Tiene que pasar por esos tres filtros. Entonces son mandamientos, ejemplos aprobados, inferencias necesarias. Otra vez, ¿por qué? Ya sé que no puedo dejar de compartir la pantalla. Entonces, vamos a mirar los mandamientos. Jesús, ahí me disculpan la imagen. En Juan capítulo 14, versículo 6, que es un versículo muy conocido, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Qué significa esto? No hay una forma diferente a lo que haya dicho Jesús para llegar al Padre. No hay una. No, hermano, pero es que yo creo que si reencarnamos, que si no. Jesús dijo, la única forma es ¿a través de quién? La única forma en que nosotros podemos ir al Padre, ¿cuál es? A través de Jesús, ¿cierto? Amén. Y aquí Jesús nos dice qué es lo que tenemos que hacer para poder cruzar por este camino que se llama Jesús para llegar al Padre. En Marcos capítulo 16, 15 y 16 les dijo, vaya, prediquen el evangelio. El que creyere y fuere, ¿qué? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nuestra pregunta en el estudio hoy ¿es el bautismo indispensable para la salvación? Para mí, hermanos. Solamente con que Jesús dijo que la gente se tenía que bautizar para salvación es más que suficiente, ¿o no? ¿O no, mis hermanos? Sí. O sea, yo ya no puedo decir absolutamente nada. Es que no soy yo. Ni siquiera fue el apóstol Pablo. Ni siquiera fue Pedro. No fue Juan. Fue Jesús mismo. Y les dijo, vaya, prediquen el evangelio. El que crea y se bautice será ¿qué? Salvo. Para de contar. ¿Hay una forma de que el ser humano se salve sin el bautismo? No. Ay, ustedes sí son muy exigentes. Mis hermanos, iglesia, no soy yo. Es la Biblia. Es Jesús el que está diciendo, el que creyere y fuere bautizado. Mira que no dice, el que creyere será salvo. No, el que creyere y fuere bautizado. Hace el énfasis, el mismo Jesús. ¿Sí o no? Y dice, sí. ¿Y qué con el que no cree? ¿Qué onda con el que no crea? El que no cree será condenado. No son mis palabras, son las palabras de Jesús. Entonces, mire, ya por ahí tenemos
la autoridad suficiente para decir que la única forma en que el ser humano se salva es a través de las aguas del bautismo. ¿De acuerdo? Vamos a mirar qué pasó con la iglesia en sus inicios. ¿Qué pasó con la gente cuando comenzó la iglesia? Hechos capítulo 2, versículos 41. Dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Pongámonos un poquitico en contexto. En Hechos capítulo 2, Jesús ya había ascendido al cielo. Los apóstoles estaban esperando ser investidos de poder. Estaban todos en Jerusalén porque se celebraba la fiesta de... ¿Cuál era la fiesta que se estaba celebrando? Ellos estaban en una fiesta solemne. Pentecostés. Pentecostés. Muy bien. Era la fiesta de Pentecostés. Viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles como lenguas de fuego, se posa sobre ellos y los llena de poder y empiezan a predicar. Empiezan a hablar con la gente. Entonces unos por allá dijeron, van, estos como emborracharon. Y Pedro les dice, no, señor, no estamos borrachos porque es la hora tercera, es decir, son las 9 de la mañana. A esta hora todavía no han abierto los bares. Entonces, no estamos borrachos. Y desde ahí empieza Pedro a predicar. Y en versículo 36 les dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a ese Jesús, a quien ustedes crucificaron, el Señor lo ha hecho, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Entonces dice el versículo 37, al oír esto, los judíos se compungieron en su corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y en versículo 38, que es un versículo muy conocido, Pedro les dijo, arrepiéntase cada uno de ustedes, bautícese para que reciban el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y con muchas otras palabras los amonestaron. Y dice que, en el versículo 41 dice que los que recibieron su palabra fueron, ¿qué? Bautizados. ¿Y recuerdan cuántos se bautizaron ese día en Hechos 2? 3.000 personas. 3.000 personas, 3.000 hombres, ¿sí? Entonces, los primeros cristianos fueron, ¿qué? Bautizados. Vamos a ver si hay más ejemplos. Hechos capítulo 8. En Hechos capítulo 8, pues, acaba de pasar la lapidación de Esteban. Hay una dispersión. Dios utiliza eso para poder cumplir el mandamiento de que ellos, ayudarlos a cumplir el mandamiento de que ellos salieran de Jerusalén y fueran a todas partes. Iba Felipe caminando y por allá se encuentra el carro de un eunuco servidor de la reina de Candaza. Era un hombre piadoso. Estaba leyendo el rollo de las escrituras del profeta Isaías y el Espíritu Santo le dice a Felipe, acérquese a ese carro. Y cuando se acerca a ese carro y Felipe escucha que el eunuco está leyendo, le dice Felipe al eunuco, pero ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dice, ¿cómo va a entender si no tengo quien me lo explique? Suba, si usted sabe, suba y me explica. Y dice la escritura que Felipe, partiendo desde allí, le predicó el evangelio. Y quiero que un hermano me lea ese versículo 38 de Hechos capítulo 8. Alguien que lo tenga, me hace una ceñita y lo lee. Entonces, Felipe le predica y cuando llegan a ciertas aguas... Amén, hermano. 38. ¿Lo tienes, hermano? Sí, amén, lo tengo. Por favor, Hechos 8:38. Y mandando, dice, para el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron nada más el 38, hermano. Sí, solamente el 38, hermano. Muchas gracias. Entonces, mire, hay algo, voy a leer el versículo 36, dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Y nos lo acaba de leer el hermano Flores. Descendieron los dos, ¿y qué? Y se bautizaron. ¿Por qué el eunuco entendió que se tenía que bautizar? ¿Qué fue lo que el eunuco quería? ¿Qué quería el eunuco? La salvación. Quería la salvación. El eunuco no estaba diciendo, ay, venga, usted viene de Jerusalén, de ese movimiento tan chévere que empezó, donde se bautizó un montón de gente, que los están persiguiendo, que los están matando. Qué chévere, yo también quiero. No lo eres. Gracias a Dios.
Yo también quiero estar metido ahí. No. El eunuco estaba pensando en su salvación. Quería agradar a Dios. Y cuando cuando Felipe le explica, le dice, venga, ¿y a mí por qué no me bautizan? Entonces yo me quiero bautizar, porque yo quiero ser salvo. ¿Sí? Entonces miren la importancia. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis, hermano, para cuando nosotros salimos a evangelizar. ¿Cuánto tiempo necesitó el eunuco para entender que necesitaba bautizarse para la salvación? ¿Cuánto tiempo necesitó el eunuco para entender que necesitaba hacer algo para ser salvo? Nomás en el trayecto que le evangelizaron, en ese momentico, ahí mismo obedeció. Entonces, la pregunta para nosotros es, nos encontramos con una persona hoy, le compartimos la palabra de Dios, esa persona se quiere bautizar. ¿Qué tenemos que hacer? Hola, ¿qué les pasó? Hermano, bautizarlo. ¿Darle el agua? Bautizarlo. Ay, hermano, pero es que él todavía no sabe. Es que el mandamiento no es enséñeles para bautizarlos, es bautícelos y enséñelos. Mateo capítulo 28, 19. Prediquen el evangelio. El que creyera y fuera bautizado, pero en Mateo 28, 19 dice, vayan y hagan discípulos por todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Entonces, la gente se bautiza, después le enseñamos. Nosotros a veces, como lo hacemos al contrario, les queremos enseñar para que después se bauticen. ¿Sí? Entonces, tenemos otro ejemplo. Vamos a mirar otro ejemplo. Hechos capítulo 10. Cornelio y su familia. ¿Recuerdan a Cornelio? El gentil. Pedro está en Jope. Sí. Tiene hambre, porque era el mediodía. Hermano Jesús, ¿quieres decir algo? Veo aquí que tiene la mano levantada. Sí, hermano, por favor. Como dice que tiene que ser los discípulos primero, ¿no? Haga los discípulos y después bautícelo. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra discípulo? Porque dice que primero lo haga discípulo y después lo bautice. Ok. Un discípulo es un seguidor. En eso se convirtió el eunuco. Lo que pasa es que cada proceso es independiente, cada persona es independiente. ¿Sí? Un discípulo, ¿cómo hago un discípulo? La pregunta es muy buena, la pregunta, hermano. ¿Cómo se hace un discípulo? Hermano, un discípulo no se hace enseñándole toda la doctrina de la iglesia del Señor. Un discípulo se hace cuando agarramos a una persona y le mostramos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y que si él quiere ir al Padre, que si él quiere tener salvación, es únicamente a través de Jesús. Nosotros tenemos que hacer discípulos de Jesús. Vamos a que la gente sea discípula de Jesús, no discípulas nuestras. ¿Tiene algo a comprender, hermano? Está bien, sí, tiene razón. Entonces, cuando yo llevo a una persona a reconocer la necesidad que él tiene de Jesús, y esa persona en esa necesidad reconoce que si él quiere estar al lado de Jesús y del Padre, lo único que tiene que hacer es arrepentirse y bautizarse. Yo lo debo bautizar. Ya todos los temas doctrinales de que si cantamos o no con instrumentos, que si diezmamos o no, que si la mujer predica o no, que si guardamos un día en especial a la semana, sí o no, ¿cierto? Eso es lo que le enseño después del bautismo. ¿Ya? ¿Listo, hermano Jesús? ¿Estamos bien? Amén. Otra pregunta. Otra pregunta. Hermano. Y si, por ejemplo, ¿no? La persona que usted va a bautizar, le dice a usted de que se va a bautizar porque su mamá se bautizó, o si le dice que su mamá se va a bautizar porque quiere tener una mejor vida, o si le dice que se quiere bautizar porque su novia se bautizó también. ¿Usted lo bautiza? Ay, ay, ay. Pues yo con esa persona lo que se haría antes de meterlo al agua es, venga, comprenda los propósitos bíblicos y lo que implica su bautismo. Porque usted pone un muy buen ejemplo. Yo me voy a bautizar porque mi novia
porque mi novia se bautizó, entonces, o porque algo que ocurre mucho, bueno, no ocurre tanto, ocurre más lo contrario, pero algo que eventualmente ocurre es que esta Cristina, que es una jovencita de la iglesia con padres cristianos, es una cristiana ejemplar, y en su escuela, Cristina conoce a Felipe, quieren volverse novios, y Felipe ve que hay una barrera grande de parte de la familia de Cristina hacia él, y es la parte de su conversión, ¿cierto? Sí. Entonces Felipe dice, no, es que yo me quiero bautizar. ¿Y por qué te querés bautizar? Pues para que Pedro, el papá de Cristina, me acepte. Venga, estudiemos lo que, con ese tipo de personas, cuando tenemos ese tipo de casos, hermanos, es muy importante que nosotros le expliquemos a ellos los propósitos y lo que implica bautizarme. Ahí sí no es, pero no fue el caso de Felipe. O sea, el caso de Felipe, Felipe no dijo, ay, yo me quiero bautizar porque, ay, sí, qué chévere, que a mí también me persigan. Es diferente, sí. ¿Sí? Entonces, es muy importante, o sea, la gente lo que tiene que tener claro es el propósito de por qué se bautiza. ¿Sí? ¿De acuerdo, hermano Jesús? ¿Está bien? Ok. Entonces, estamos aquí en el ejemplo de Cornelio. Cornelio y su familia. Entonces, Pedro está en Jope, dice que era el mediodía y tenía hambre, y que mandó a que le prepararan algo. Y se subió para el terrado, y tiene un éxtasis, Pedro, y una visión. Entonces, él ve el gran lienzo que desciende desde el cielo, y dice que ve todo tipo de animales. Y entre los animales que ve eran los animales que los judíos consideraban inmundos, impuros. Pero también escucha la voz de Dios diciéndole, Pedro, sube, mata y come. ¿Sí? Y Pedro, ¿qué es lo que dice? Señor, ¿cómo me dices eso? ¿Usted por qué me hace eso, Señor? ¿Cómo me dice que coma si yo nunca he comido nada inmundo? Y el Señor le dice, no llames como uno inmundo a lo que yo he purificado. Y la ve, bueno, ¿está? Cuando vienen y tocan la puerta, preguntando por Pedro, para llevarlo a casa de Cornelio. Y el Espíritu Santo mueve a Pedro a ir a casa de Cornelio, y cuando Pedro, judío de nacimiento, nacionalista, todavía con, alguien me podría decir, pero venga, si él ya tenía el Espíritu Santo, si él ya se había bautizado, sí, pero es que Pedro venía de una cultura muy, muy arraigada, y esa xenofobia hacia los gentiles, y Pedro tiene que ir a la casa de un gentil, y Pedro va, y Cornelio lo recibe, pero no está Cornelio solo, sino que hay un montón de gente allá, y Pedro empieza a predicar, y cuando Pedro está predicando, ocurre algo maravilloso, que solamente ocurre ahí, y es que el Espíritu Santo también viene sobre la gente que está en la casa de Cornelio, sobre Cornelio y su familia, y cuando Pedro vio eso, dijo, bueno, señores, ustedes tienen que bautizar. Les predicó el evangelio y se bautizaron. Es el único caso, aparte del de los apóstoles, pero es el único caso ya dentro de la iglesia como tal, porque el de los apóstoles todavía no estaba la iglesia establecida, pero después del establecimiento de la iglesia es el único caso donde personas recibieron el Espíritu Santo antes de ser bautizadas. Perdón, eso tiene una explicación y una razón de ser. Recuerden, eran gentiles. Cuando en Hechos capítulo 15, en el concilio de Jerusalén, Pedro está con los demás, a Pedro lo interrogan y le dicen, venga, ¿usted qué hacía por allá metido en la casa de los gentiles? Y Pedro empieza a contarles todo lo que ocurrió. Y Pedro dice, en Hechos 15, dice, cuando yo vi que el Espíritu Santo descendió sobre ellos como descendió sobre nosotros, ¿quién era yo para impedir el agua? Impedir el agua, para impedir el bautismo. Entonces, en el caso de Cornelio, ¿qué tenemos? Una familia que también se bautizó y ya tenían el Espíritu Santo. Mire que ellos ya tenían el Espíritu Santo. ¿Pero qué entendieron ellos que necesitaban para la salvación? El bautismo. Muy bien. Otro ejemplo. Hechos capítulo 16, versículos 14 y 15, nos cuenta la historia, bueno, al principio de Hechos capítulo 16 nos cuenta la historia de Lidia, la vendedora de púrpura. ¿Y qué hizo Lidia? ¿Qué hizo Lidia? Alguien que lea Hechos capítulo 16, la Biblia más rápida que lea Hechos capítulo 16, versículos 14 y 15. Le leo. Sí. 14 y 15 dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira,
que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo hablaba. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que soy fiel al Señor, entrad y hospedaos en mi casa, y no obligó a quedarnos. Ok. Muchas gracias, hermana. ¿Qué pasó acá? Pablo está predicando en Filipos. Esto es en Filipos. Pablo está predicando y esta mujer escucha y dice que adoraba a Dios, está oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Y cuando fue qué? ¿Qué dice ahí la primera frasecita en el versículo 15? ¿Y cuando fue qué? Manos. ¿Cuándo fue qué? Cuando fue bautizada. Bautizada. O sea, otro ejemplo de que para la salvación es necesario ¿qué? Bautizarse. Muy bien. Y voy a poner acá, no es el último ejemplo que hay en la Biblia, pero no podía poner todos los ejemplos de Hechos, porque imagínense. Pero voy a poner acá el carcelero de Filipo y su familia. ¿Están claros? ¿Recuerdan la historia del carcelero de Filipo? ¿Sí? ¿Sí recuerdan la historia del carcelero de Filipo? Sí. Amén, amén. Ok. ¿Por qué quise poner el ejemplo del carcelero de Filipo? Porque con el carcelero de Filipo es precisamente donde muchos dicen que no es necesario el bautismo. Basados en la historia del carcelero de Filipo, donde muchos dicen que no es necesario el bautismo. Pablo estaba predicando en Filipo, ¿cierto? Y terminó, estamos en el capítulo 16 de Hechos todavía. Dice, el versículo 16 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian. Tengo un micrófono abierto. ¿Cuál es? No me va nadie con el micrófono. Aquí. Ya, gracias, hermano. Entonces, estos son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas y los trajeron al foro entre las autoridades. Y presentándolo a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándole les dijo:
señores, miren la pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Versículo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Han escuchado ustedes personas que les dicen la salvación es cuando uno cree en el Señor Jesucristo? Sí. Y Hechos, hermanos, escuchen lo que les voy a decir. Si Hechos capítulo 16 o si el episodio en Filipos terminara ahí en el versículo 31, tendríamos un ejemplo aprobado de la salvación únicamente por creer. Pero ahí termina la historia. En ese versículo 31 termina la historia. No, no. No. No, dice el versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Versículos 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. ¿Y enseguida qué? Hermana Jimena, usted me está diciendo en la lectura. ¿Y enseguida qué dice? Se bautizó. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Enseguida qué? Se bautizó. ¿Y a qué horas? No sé. Pues el terremoto había sido a la medianoche. En la mañana. Yo diría, bueno, tengamos en cuenta lo siguiente. La medianoche eran las 12 de la noche para los romanos. Ahí no empezaba el día. Para ellos el día empezaba a las 6 de la mañana. Normalmente los terremotos tienen una duración de segundos que a nosotros nos parece una cosa larguísima. Ahí es cuando uno siente un terremoto, es que se da cuenta lo largo que es un segundo. Uno le dice, hey, 5 segunditos. Ay, 5 segundos no se demora nada. Esté metido en un terremoto de 5 segundos a ver si eso no se le hace como 5 años. No corre. ¿Sí? Entonces, eran las 12 de la noche. A suponer que el terremoto sucedió, un terremoto muy largo de 10 segundos, pues ya me exageré yo también. Listo. Mientras el carcelero reaccionó todo, pasaron 5 minutos. O sea que a las 12:15 el carcelero se iba a matar. Pablo le dice, no se mate, que aquí estamos todos. El carcelero lo saca. Cuando los ve, pues, ¿qué estaban haciendo? Lo importante era que estaban haciendo Pablo y Silas antes del terremoto. Estaban cantando. Cantando. Y los presos los oían. Entonces el carcelero viene y les dice, venga, ¿qué necesito para ser salvo? Pablo le dice, por revelación del Espíritu Santo. Ojo, porque es que esto no es una promesa. Yo de corazón quisiera que esto fuera una promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Quién de nosotros no quisiera que eso fuera una promesa? ¿Quién de nosotros no quisiera que por el hecho de que nosotros ya obedecimos y creímos, nuestra familia también va a ser salva? ¿Quién no lo quisiera? Todos. Todos lo queremos. Todos. Pero funciona así. No. Entonces la Biblia dice mentiras. No. No. Tú y tu casa. Se lo reveló el Espíritu Santo. Y él dice que tomándolos a esa hora, póngale que eran las 12:30 de la noche, Pablo le predicó la palabra a él y todos los que estaban en su casa. Y versículo 33, volvamos al versículo 33. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó. Él y todos los suyos. Entonces, mis hermanos, en los ejemplos que tenemos, ¿en cuál de los casos de salvación no intervino el bautismo? En todos estos ejemplos, ¿en cuál de estos casos no intervino el bautismo? En ninguno. En ninguno. En todos intervino el bautismo. En todos hubo la necesidad, todos reconocieron la necesidad del bautismo. Entonces, ¿es el bautismo indispensable para la salvación, sí o no? Sí, señor. Sí. Amén. Su mandamiento tenemos todos los ejemplos, ¿cierto? Sin embargo, hay una pregunta.
Cuando yo digo que en el Nuevo Testamento no hay un solo ejemplo de una salvación de alguien que haya sido salvo sin el bautismo, a veces resulta una pregunta. Y aquí está la pregunta. ¿Qué pasó? Vamos a ver si puedo bajar esto. Ah, sí, lo puedo bajar. ¿Qué pasó entonces con el ladrón de la cruz? ¿Ustedes recuerdan al ladrón de la cruz? Sí. En Lucas capítulo 23, versículos 42 al 43, cuando Jesús está a punto de morir en la cruz, recuerden que Jesús fue crucificado en medio de dos ladrones, ¿sí? Y el uno lo injuriaba y le decía, si tú eres el Cristo, bájese de esa cruz, pues, y bájenos a nosotros por ahí derecho, a ver si de pronto así le creemos. Pero ¿qué dijo el otro? Dice el texto, no temes aún a Dios estando en plena condenación. Nosotros, a la verdad, estamos recibiendo lo que merecen nuestros actos, pero este hombre ningún mal hizo. Y mira a Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, de cierto, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En términos muy paisas, el ladrón de la cruz fue tan buen ladrón que lo último que se robó fue la salvación. Fue lo último que el tipo hizo. Cerró la salvación. ¿Sí? En un sentido figurado, pues, ¿cierto? Entonces la gente viene y nos dice, ¿qué pasó con el ladrón de la cruz? ¿Alguna vez les han dicho, venga, porque el bautismo, el ladrón de la cruz no se bautizó? ¿Les han dicho eso o no les han dicho eso? Sí. Ok, vamos a mirar qué pasó con el ladrón de la cruz. Porque entonces nosotros... Ok. El ladrón en la cruz. Dos cosas que tenemos que mirar. Primero, al igual que Jesús vivió bajo la ley de Moisés. Jesús, recuerde, el Nuevo Testamento inicia literalmente, históricamente, el Nuevo Testamento inicia en el libro de los Hechos. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos cuentan la vida de Jesús, y Jesús vivió bajo el Antiguo Testamento, al igual que el ladrón de la cruz. ¿Sí? Entonces, por esto, el ladrón de la cruz no tendría que haberse bautizado. ¿Por qué razón? Jesús aún no establecía el bautismo como requisito para la salvación. El texto que empezamos a mirar y que hemos citado de Marcos capítulo 15, 16, 15 y 16, o de Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, Jesús enseñó eso y dijo eso antes o después de morir. Antes de morir. Después. Pero no, cuando él iba a morir, él le dijo, estarás conmigo en el paraíso. No. Lo que les estoy diciendo, Beatriz, la pregunta es si cuando Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, el que creyere después de morir. Es decir, que el ladrón de la cruz no tenía que cumplir el requisito del bautismo porque no estaba todavía el requisito del bautismo. Ah, sí. Nosotros vivimos en el tiempo del Nuevo Testamento. Para nosotros el bautismo sí es requisito para salvación. Y nosotros tenemos que obedecer los mandamientos de Jesús. Al ladrón de la cruz no le tocó cuando Jesús dijo, bautícese. A nosotros sí. Hermanos, la Biblia es lo suficientemente clara y nos ilustra que la única forma de ser salvos es a través del bautismo. No hay un mandamiento ni un solo ejemplo en los tiempos del nuevo mandamiento donde alguien sea salvo sin bautizarse. Por consecuencia, la única inferencia necesaria a la que podemos llegar, si no quisiéramos mirar el mandamiento y los ejemplos, es que sin bautismo no hay salvación. Esa es la realidad. Sin bautismo no hay salvación. Amén. Mis hermanos, espero que esta clase nos haya servido a todos. Espero que les sirva a ustedes de herramientas para cuando alguien les diga, venga, no, pero es que la gente se salva sin el bautismo. Y también, pues les estoy dando las herramientas para que por esos 3 filtros,
los filtros de la buena hermenéutica, trazando bien las escrituras, cualquier cosa que alguien diga por qué ustedes no lo hacen, o cuando alguien venga y nos diga, venga, ¿por qué no hacemos esto en la iglesia? Si hay mandamientos, si hay ejemplos aprobados y si hay las inferencias necesarias, lo podemos hacer. Para terminar solamente, cuando alguien viene y me dice, hermano, pero ¿usted cree que al Señor no le gustaría que nosotros tuviéramos una orquesta tocando bien bonito? Mi respuesta es, si el Señor quisiera eso, tuviéramos los ejemplos de eso, ¿o no? Claro. Hermano, Sí. pero es que a mí me parece, no, es que eso ya es otra cosa muy diferente. Es que a mí me gusta, no, entonces ¿sabe qué? Cuando usted muera por la gente, usted organice su iglesia y usted, para que hagan las cosas como a usted le gusta. Nosotros aquí somos la iglesia del Señor y hacemos lo que al Señor le gusta, lo que Él nos dijo que hiciéramos. De ahí para allá, para de contar. ¿Listo, mis hermanos? Amén. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias por quedarse todo este tiempo con nosotros, conectados, aprendiendo la palabra, glorificando el nombre de Dios. Voy a terminar con una palabra de oración, pero los anuncios que tengo son los mismos. Tenemos clase toda la semana, muy juiciosos. Desearles a cada uno de ustedes que esta semana sea de mucha bendición, de mucha prosperidad, que miremos en el recuadro